que ha sido un sacrificio especial venir un día lluvioso como este y embarrarse un poco para llegar a la casa de Dios. Pero estamos aquí y estamos aprendiendo este año en cómo vivir en el reino. Por eso tenemos este lema que dice, vive en el reino, ¿no? Entonces, para exhortarnos y para despabilarnos un poco ahí, entonces yo quiero que vos le digas al que está al lado, vive en el reino. Un tema que a veces se nos hace un poco como complicado porque ¿cómo es un reino? Y para colmo este es un reino espiritual, ¿no? Entonces qué difícil entender cómo vivir en un reino espiritual. Así que eso es lo que estamos viendo este año. ¿Cómo hacemos para vivir en ese reino y para, digamos, servir en ese reino, cumplir en ese reino, pero también tener todos los beneficios de ese reino, ¿no? Entonces, eh, hace unos domingos atrás, habíamos descubierto en la Biblia que Dios, cuando va a enviar su pueblo Israel a conquistar la tierra que les ha prometido, ¿no? Para edificar ahí un reino. Este es un reino terrenal, pero sin duda es un reino espiritual también porque va con la presencia de Dios, ¿no? Moisés le ha dicho, si vos no vas, nosotros no vamos. Así que ahí va la presencia de Dios. Y entonces les da todo un territorio ahí para que lo conquisten, para que se instalen, ¿no? Y entonces vamos a ver así más o menos cuál es ese territorio. Ahí está el mar de Galilea, ahí está el río Jordán y abajo ese que está ahí es el mar Muerto. Muy bien. Y allí está Jerusalén y también en todo este costado está el mar Mediterráneo. Y entonces Dios le dice al pueblo de Israel que ah, entre todas las ciudades que van a haber allí, tienen que haber 6 ciudades que son 6 ciudades especiales. 3 de un lado del río y otras 3 del otro lado del río. Y le dice que esas ciudades van a ser ciudades de refugio, ¿no? Ciudades de refugio. Y es para que algunos tipos de delitos, algunos tipos de delincuentes, corran a esas ciudades para que no los maten, para que no hagan justicia casera, digamos. Entonces que corran a esas ciudades y que se metan ahí y que allí van a estar protegidos, ¿no? Y bien interesante, porque estas eran ciudades donde vivían los sacerdotes, ¿no? Eran ciudades sacerdotales, allí vivían los sacerdotes y de repente se imaginan un medio delincuente allí, entra y tiene que entrar allí y después no era que entraba por un rato, se tenía que tenía que quedar a vivir ahí. Si salía, lo iban a matar. Así que se tenía que quedar a vivir en esa ciudad. Así que de repente se imagina, ahora estaba viviendo en una ciudad de sacerdotes y ahora me imagino que él tendría que ir corrigiendo su vida, ¿no? Y me imagino que iba corrigiendo su vida para empezar a vivir como vivían todos en esa ciudad que eran sacerdotes, ¿no? Entonces vemos que hay una cierta semejanza con la iglesia, ¿no? Porque uno entra a la iglesia como una ciudad de refugio realmente, ¿no? Uno hace delitos fuera de la iglesia, algunos penados por la ley, otros penados por la ley de Dios, pero en definitiva delincuentes todos. Así que no pongan cara de santo, pues de aquí los veo. Y uno corre esta ciudad y se mete en una ciudad que es la iglesia y allí tiene que aprender a vivir con sacerdotes, digamos, ¿no? Y uno tiene que aprender a vivir, digámoslo así, como Dios manda, ¿no? Entonces veíamos que estas ciudades de refugio, bueno, tienen, en alguna medida representan a la iglesia. Y cuando vemos sus nombres, ¿no? Y bueno, allí están los nombres en hebreo, pero cuando los traducimos tienen cierto sentido, ¿no? Algunos un fuerte sentido, otros no tanto, pero como ser Kadesh es santidad. Shechem significa hombro.
Hebrón significa unidad. Beser es fortaleza. Ramot significa altura. Golán significa gozo. Y yo siento como que estas cosas son las que en alguna medida lo expresa la iglesia y uno aprende a vivir estas cosas en la iglesia, ¿no? Durante un par de domingos vimos como ser lo que era esta ciudad Hebrón, que es unidad, ¿no? Y entonces vimos el orden para que pueda haber unidad y también la unidad cuando se manifiesta como un cuerpo, ¿no? La Biblia habla de la iglesia como un cuerpo. Así que estuvimos viendo eso, ¿no? Y ahora vamos a tener a la tarde un trabajo práctico respecto de eso. Y es así, lo van a ejemplificar todos los hombres. Se nos quedó un U-Haul empantanado ahí afuera y vamos a ir todos los hombres y lo vamos a sacar, unidos, ¿cierto? Vamos a hacer como 50 que lo vamos a alzar al U-Haul ese y lo vamos a llevar para afuera. Y porque la unidad, dice la Biblia, que, y lo expresan aún hasta toda la psicología, todo, que la unidad es mucho más que la sumatoria de los individuos. O sea que si hay 10 unidos, la fuerza que van a tener no va a ser de 10, sino de mucho más, ¿no? Así que bueno, vimos esta ciudad, Hebrón, unidad. Pero ahora vamos a ver otra de estas ciudades que en alguna medida también representa la iglesia, ¿no? Y es esa que está allí, hombro, ¿no? Así es la traducción. La ciudad se llama Shechem, así se llama la ciudad, Shechem, pero que traducido es hombro, ¿no? Bueno, ¿y qué nos dice hombro, ¿no? Porque hay otras más fáciles, santidad, unidad, gozo, fortaleza, pero hombro. Así que yo dije, Señor, ¿qué nos querés decir con esto? Así que bueno, hice la de siempre. Puse hombro en el buscador de la Biblia y vi, a ver, todas las veces en la Biblia que aparece la palabra hombro y a qué se está refiriendo el hombro, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia cuando aparece hombro, ¿no? Y entonces, bueno, en la Biblia aparecen versículos como estos. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, ¿no? O esta, mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro, ¿no? Vemos que el hombro es para cargar, ¿no? Para trabajar, no solo de los hombres, habla también la Biblia acerca de las mujeres y dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro. O también dice otra mujer, antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro. Así que el hombro es para cargar o para trabajar, podríamos decir, ¿no? Para eso es el hombro, ¿no? Para jugar vóley también, pero para cargar principalmente, o por lo menos lo usaban en ese tiempo para eso al hombro. Cuando Jacob bendice a sus hijos, ¿no? Lo hace muy proféticamente y muy poéticamente, ¿no? Y es interesante, dice a uno de sus hijos, Isacar es un asno fuerte echado entre 2 alforjas. Al ver que el establo era bueno y que la tierra era agradable, agachó el hombro para llevar la carga y se sometió a la esclavitud. ¡Wow! Es una profecía, está dicho muy poéticamente, así que la vamos a analizar un poco porque no se entiende mucho. Pero dice, Isacar es un asno fuerte, no le está diciendo Isacar es un burro, no le está diciendo eso. Está refiriéndose a que un asno es un animal de trabajo, ¿no? Y le está diciendo, le está haciendo un piropo, le está diciendo, Isacar es trabajador, ¿no? Pero dice, es un asno fuerte, pero hay asnos salvajes también, ¿no? Que andan por las montañas. Pero por eso le dice, es un asno fuerte echado entre 2 alforjas. ¿Cómo es esto? Bueno, es que a los animales de carga antes, justamente al ponerle las alforjas, bueno, no las subían
hasta el animal, porque eran muy pesados. Entonces tanto asnos como camellos los hacían que se echaran, le ponían las alforjas a los costados, las ataban y después que se levante. Eso es lo que hacían. Entonces dice, Isacar es un asno fuerte echado entre dos alforjas. O sea, es un animal de trabajo, pero no es un animal de trabajo que anda por ahí por el campo. Es un animal que está dispuesto a trabajar. Eso es lo que le está diciendo, ¿no? Entonces dice, Isacar es un hombre de trabajo, básicamente lo que le está diciendo. Y dice, al ver que el establo era bueno y que la tierra era agradable, le está diciendo, cuando lo ponga en el lugar que Dios lo quiere poner, ¿no? El lugar de la tierra que todo el reino de Israel conquista. Dice, cuando esté en el lugar y que vea que es lindo, que es un lugar, digamos, en el que puede haber una gran producción, dice, agachó el hombro para llevar la carga y se sometió a la esclavitud. Dice, se puso a trabajar. Esto y se sometió a la esclavitud, no es que se sometió a la esclavitud, es como si yo les dijera a ustedes, vengo todo sudado y ustedes me miran y me dicen, ¿qué estuviste haciendo? Estuve trabajando como esclavo. ¿Y ustedes qué dirían? Uy, ¿te azotaron y no te pagaron nada? No, ¿cierto? Entenderían otra cosa, ¿cierto? Bueno, lo mismo, otra versión como ser, dice, al ver que el descanso era bueno y la tierra deleitosa, bajó su hombro para llevar la carga y sirvió como un esclavo. No como un esclavo literal, sino que trabajó duro, está diciendo, ¿no? Así que, muy bien, vemos que el hombro tiene que ver con el trabajo duro y con el servicio, ¿no? Con el servicio. El trabajo es para servir. Así que cuando tratamos de dilucidar qué nos quiere decir Dios con esta ciudad que se llama Hombro o Shechem, es servicio, servicio. Y cuando comenzaba la iglesia, ¿no? Cuando comenzaba la iglesia, y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo es la iglesia que vos querés? ¿Cómo es la iglesia que vos querés? Y Dios me habló justamente de esto, de que lo que vimos en la ciudad de Hebrón, unidad. Dios me dijo, la iglesia como una comunidad, ¿no? Qué difícil, la iglesia como una comunidad. Pero también me dijo y es nuestro lema, cada persona un ministro y la iglesia una comunidad. Cada persona un ministro, decimos, ese es nuestro lema. Dios me dijo, yo quiero que sean mis siervos, ¿no? Los que me sirven. Esos eran los sacerdotes, los que les servían, ¿no? Y Shechem es una ciudad de sacerdotes, de los que sirven. Así que Dios me habló y me habló con este pasaje. Es segunda de Crónica 29:11. Ahora pues, hijos míos, no seáis negligentes. Negligente, ¿saben qué es? Es lo opuesto de diligente. ¿Qué es diligente? Responsable. Negligente es irresponsable. Dice, hijos míos, no sean irresponsables, porque Jehová os ha escogido a fin de que estéis delante de él y le sirváis para que seáis sus servidores y le queméis incienso. Para que seáis sus servidores, para que le sirváis y seáis sus servidores. Es redundante la palabra, ¿no? Para que le sirváis y seáis sus servidores, ¿no? Esto dice la versión Reina Valera 89. En la versión Reina Valera 1960 dice, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso, ¿no? Ahí está más bonito, ¿cierto? Porque cuando uno piensa en ministro, uno lo piensa ahí casi de traje y corbata, ¿no? Pero cuando uno piensa en sirviente, ya no lo ve tan interesante, ¿no? Pero Dios quiere que los ministros sean sus sirvientes, eso es lo que está diciendo. Dice, para que les sirváis y seáis sus sirvientes. La Biblia está lleno de sirvientes, es la historia de los sirvientes de Dios, en realidad. La Biblia marca justamente lo que nosotros podríamos decir los héroes de la Biblia, ¿no? Pero desde este punto de vista, nosotros vemos la Biblia y decimos los sirvientes de la Biblia, ¿no? Cuando Dios habla de cada uno de ellos, les dice que son siervos, no los siervos estos que tienen con C, ¿no? Sino los siervos con S.
Y como ser, dice, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo, ¿no? Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. ¿Mm? Mi siervo David será rey sobre ellos, ¿no? Entonces vemos aquí que estos que nosotros admiramos y que queremos ser como ellos, o por lo menos yo quiero ser como ellos, Abraham, Jacob, Moisés, David, dice que son siervos de Dios. Eran los líderes, ¿no? Líderes del pueblo de Dios, pero eran siervos de Dios. No solo estos que eran líderes, como serán los profetas, les dice siervo. Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías, ¿no? Y estos justamente los siervos a veces estaban en dificultades por servir a Dios, se veían en dificultades, pero así todos lo servían. ¿Cómo ser? Y acercándose al foso, Daniel, por servir a Dios, lo tiraron a un pozo con leones para que se lo comiera. El rey no quería, pero bueno, estaba presionado por las leyes, así que lo tiró al pozo. Dice que al otro día, a la mañana, se acercó, y acercándose al foso, llamó a voces, a gritos, a Daniel, con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿No? Qué interesante. Y para los que no conocen la historia y que no se quedan en suspenso, Daniel le dijo: sí, Dios tapó la boca de los leones, ¿no? Qué bueno. Después lo sacó y después el rey tiró a todos los otros y a los otros sí se los comieron los leones. Pero bueno, el asunto es que Dios, dice Daniel, siervo de Dios, al Dios al que continuamente sirves. Así que bueno, los profetas, por servir a Dios, se metían en este tipo de problemas o tenían que hacer algún tipo de sacrificio, a veces bastante duro. Como ser, dice, y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Muy bien, así que miren qué profecía, cómo tenía que representar la profecía que Dios quería hablar sobre Egipto y sobre Etiopía. Su siervo, Isaías, tenía que andar desnudo por 3 años y descalzo por 3 años, ¿no? Pero era un siervo de Dios, ¿no? Pues ya lo estoy empezando a asustar. No, pero todavía no creo que les haga desde eso a ustedes, así que tranquilo. Pero Dios busca a sus siervos para que hagan su obra, dice un pasaje, su extraña obra, ¿no? Y así que líderes, profetas, y algunos que tal vez no fueron ni líderes ni profetas, pero buscaron a Dios, y Dios lo hizo pasar también por situaciones, pero para probar si realmente eran siervos de Él. Y como ser en Job, en el libro de Job, Job fue un hombre que fue probado por Dios. Al terminar, en el capítulo 42, dice: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, ¿no? Wow, así que ahora vemos a alguien que no era ni un líder ni un profeta, pero sin embargo Dios lo considera su siervo, ¿no? Su siervo. Así que Dios busca servidores, ¿no? Y bueno, estos son los servidores del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento también aparecen como ser. En Apocalipsis, hablando de la palabra profética de los últimos tiempos, dice: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, ¿no? Como ser Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo.
O Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. O Judas, este Judas no es el que lo traicionó, es otro, ¿no? Judas, siervo de Jesucristo. O Pablo, siervo de Jesucristo. Así que acá tenemos en el Nuevo Testamento que Dios está buscando quienes los sirvan. Y estos son siervos de Dios. También lo podemos ver a ellos como, wow, los grandes líderes. Pero no solo los grandes líderes fueron siervos de Dios. Hay algunos que ni los conocemos mucho y sin embargo Dios los considera sus siervos. Como os saluda Epafras. ¿Ustedes saben quién es Epafras? No, nadie. Nadie sabe de la vida de Epafras. Pero dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Miren ustedes. Epafras, siervo de Cristo. Así que Dios busca siervos. Algunos son muy conocidos, otros no. Algunos ministros, siervos, son conocidos, otros no. El punto es que seas conocido por Dios como siervo, ¿no? Que Dios diga, este es mi siervo, ¿no? Y no tanto hombres, sino también mujeres sirvieron a Dios y Dios los consideró sus siervos o sus siervas, ¿no? Y también tuvieron, ¿qué es el siervo? Bueno, como ser cuando el ángel visita a María y le dice que Dios quiere hacer una obra con ella. Y ella le contesta y dice, yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho, ¿no? Yo soy esclava del Señor, dice la versión Dios habla hoy. La versión Reina Valera 60 dice, yo soy sierva del Señor. Es más bonito, ¿no? Porque esclava queda muy feo, ¿no? Pero Dios está buscando eso. Y entonces cada vez que en la Biblia aparece la palabra siervo, en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, la palabra que aparece es esa. Y se pronuncia doulos. Y significa esclavo. Está hablando de esclavo. Y en la época donde sí habían esclavos, ¿no? De esclavo. De eso está hablando. Y entonces Dios está buscando sus siervos, pero que básicamente son los que le sirven. Como ser María dice, Dios le pide algo y María dice que yo soy esclava de él, que se haga lo que él quiera conmigo. Wow, ¿no? Yo generalmente le escapo un poco. Después me termina agarrando, pero básicamente me cuesta decirle que soy un esclavo y que se haga lo que él quiera conmigo. Yo le reclamo ahí que se hagan lo que yo quiero conmigo, ¿no? Te pasa a vos que le reclamás lo que vos querés que se haga con vos, ¿cierto? Y Dios te dice, no, que yo tengo pensado otra cosa, no sé, ahí la vamos a discutir. A lo democrático, a ver quiénes están a favor, quiénes están en contra, ¿no? Porque nosotros somos más de esa onda, ¿no? De la onda democrática, ¿no? Tengo mis derechos, ¿cierto? Pero acá María dice, yo no tengo derechos, yo soy esclava de él, que se haga lo que él quiera. Bueno, así que ahora pues, hijos míos, no seáis irresponsables, porque Dios los ha elegido para que estén delante de él y le sirváis y seáis sus servidores y le queméis incienso. Eso es lo que dice ese pasaje. Le voy a decir el otro para que no se me vayan, para que sean sus ministros, ¿no? Para que sean sus ministros. Pero sus ministros es sus servidores y es sus esclavos. Dios está buscando gente que le sirva a él. Entonces se ha desvirtuado un poco la iglesia y entonces la iglesia parece que es un culto en donde yo asisto. Me siento, miro, me voy a mi casa y esa es la iglesia, ¿no? Pero cuando Dios pensó en iglesia, como cuando Dios pensó en su pueblo, no estaba pensando en gente que asista, estaba pensando en quien le sirve. Es más, generalmente yo me acerco a Dios para que Él me sirva, ¿no? Me sirva lo que a mí me está faltando. Y resulta que Dios en realidad te está llamando para que vos seas el que lo sirve a Él. ¡Wow! Esto es un cambio de mentalidad. Sin duda que Dios cuida de los suyos, ¿no? Pero nosotros también tenemos que aprender a que somos servidores de Dios.
Así que bueno, eh, Jesucristo es el ejemplo, Él es el principal ejemplo. Y entonces dice en Filipenses, la actitud de ustedes deben ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. Cuando dice de siervo, en realidad lo que está diciendo es, se hizo como un esclavo. Y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que bueno, Jesús nos da el ejemplo de cómo ser siervo, de cómo humillarnos ante la voluntad de Dios y cómo hacer la voluntad de Dios. Así que, muy bien. Dios quiere que Israel, todo Israel, sea su siervo. Dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. ¿No? También le dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. ¿No? Yo te formé y te hice para eso. ¿No? Pero el pueblo de Israel deja de servir a Dios y entonces queda desechado porque no sirvió a Dios. Y entonces Dios hace la iglesia. No voy a hacer cosa que diga se queda con la iglesia como con Israel. No, se olvidó de servir a Dios. Así que hablando a Pablo a la iglesia de Tesalónica, dice Pablo y Silvano y Timoteo a la congregación de los tesalonicenses. Dice, la realidad es que no solo ha resonado desde ustedes la palabra de Jehová en Macedonia y en Acaya, sino que en todo lugar la fe de ustedes para con Dios se ha divulgado, de modo que no tenemos necesidad de decir nada, porque ellos mismos siguen informando acerca de la manera como primero entramos entre ustedes y cómo ustedes se volvieron de sus ídolos a Dios para servir como esclavos a un Dios vivo y verdadero. ¡Wow! ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que nos escriba Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia Vida Nueva? Los vi como sacaban el U-Haul ese embarrándose, trabajan como esclavos, se lo echaron al hombro. Muy bien. Así que Dios está hablando ahí de la iglesia de Tesalónica, que es un ejemplo, y dice, ustedes se volvieron de sus ídolos a Dios para servirlo como esclavos. Bueno, Dios está buscando servidores y esa es una de las características, por eso nosotros tenemos como lema, cada persona un ministro. Bueno, si viniste por el lema, ahora resulta que cada persona un servidor, cada persona un esclavo. Cierren la puerta que acá tengo el látigo. Entonces, pero nosotros tenemos que aprender a servir a Dios, ¿no? Dice en Gálatas, ustedes fueron llamados, por supuesto, para libertad, hermanos, solamente que no usen esta libertad como incentivo para la carne, antes bien, mediante el amor, sírvanse como esclavos unos a otros. Aquí se puso más duro, ¿no? Porque yo he visto muchos que dicen, no, yo solo escucho al Señor, no escucho a personas. ¿No? Así dicen, yo solo escucho al Señor. Sí, eso cabe en la primera parte, cuando dice, no, para libertad, hermano, no usen esta libertad como incentivo para la carne. Es cuando alguien te dice, hace algo que Dios no quiere, y entonces los discípulos dijeron, nosotros escuchamos solo al Señor. Ahí fue cuando lo dijeron. ¿No? No la saques de la palabra del contexto, y después dicen, no, yo solo escucho al Señor. No, no. Está en una iglesia y dice aquí a lo de la iglesia, sírvanse
como esclavos unos a otros. ¡Wow! ¿Cuánto que tenemos que aprender para servirnos como esclavos unos a otros, ¿no? Para servirnos a otros con la actitud de decir, me voy a esforzar lo mejor posible para servir a mis hermanos. Sobre David, es interesante, dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Dice que sirvió a su generación, a los suyos, a sus contemporáneos. Sirvió según la voluntad de Dios, se escuchó a Dios, pero sirvió a quienes, a los de su generación, a sus contemporáneos. Bueno, así es que nosotros, según la voluntad de Dios, tenemos que servir a los demás. Y saben que el servicio produce identidad, ¿no? El servicio produce identidad. Uno puede buscar la identidad fuera del Señor o dentro del Señor. Recuerdo que una vez estuve en un cumpleaños de 15, ¿no? Estuve en un cumpleaños de 15, un salón muy grande, todos vestidos de gala. Había venido mucha gente de México, porque ella era mexicana y habían venido muchos parientes de México. Y entonces a mí me habían invitado para que tuviera unas palabras ahí y orara por la quinceañera. Entonces yo estaba allí y entonces estaba todo preparado y entonces el director ahí tomó el micrófono y dijo, bueno, ahora la quinceañera la sentaron ahí y le dijeron, hay varios que te quieren dar una palabra. Y entonces dijo, le voy a pedir al doctor fulano que pase. Y pasó el doctor fulano, era el tío, pero le dijeron el doctor fulano. Y después dice, bueno, y ahora va a pasar el licenciado tal. Era el primo mayor, ¿no? Pero todos estaban nombrados por títulos así, ¿no? Como si fueran nobles, ¿no? El doctor, el arquitecto, el ingeniero, el licenciado, y ahí van pasando todos. Y yo dije, bueno, en realidad uno adquiere la identidad y en cierto grado el valor social de cosas que uno hace en la vida secular, ¿no? Pero después está la posibilidad de tomarlas del Señor, ¿no? Eh, perdón. Ah, Pablo va a hablar y va a decir así, aunque yo tendría razones para confiar en lo que he logrado por mí mismo, no lo hago. Así que si alguien piensa que tiene razones para confiar en lo que ha logrado por sí mismo, yo tendría más razones que cualquier otro. Y entonces empieza a nombrar cosas que en su tiempo eran de valor social. Y entonces él dice, me hicieron la circuncisión cuando tenía 8 años de nacido, soy israelita y pertenezco a la familia de Benjamín. Soy hebreo y mis padres también fueron hebreos y la ley era muy importante para mí, puesto que yo era fariseo. Dice, estaba tan dedicado a la religión judía que perseguía a los creyentes y nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía la ley. En esa época pensaba que todo eso era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor, ¿no? Entonces, mirá, si cuando vas a entrar al cielo y te preguntan, ¿quién sos vos? Y vos le decís, yo soy el doctor, ¿no? Te queda mejor decir, yo soy esclavo de Cristo, ¿no? ¿No? Y eso es lo que después va a decir Pablo, ¿no? Pablo va a decir, por esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad, ¿no? Y entonces él ahora va a ser siervo, pero fíjense la identidad que toma, predicador, apóstol y maestro, ¿no? Es su identidad en Cristo. Estábamos esta semana en uno de los grupos de ministerio y nos pusimos a hablar de estas cosas y yo le dije, bueno, ¿cuáles son las visiones de Dios que cada uno tiene de acuerdo al llamado que Dios le está haciendo? Porque Dios llama siervos, pero los llama para tareas especiales. Y entonces unos decían predicador, otros maestros, otros pastores, otros consejeros, dijo uno, ¿no?
Ayer comenzó un curso de consejería ahí dado por mi esposa Patricia para todos aquellos líderes de la iglesia que van a ser consejeros, ¿no? Y entonces uno en realidad comienza a tomar la identidad la comienza a tomar en Jesucristo. Uno puede tomar la identidad en el ámbito secular, ¿no? Y eso es lo que a veces uno hace, ¿no? Desgraciadamente a veces esas identidades son terribles, porque lo conocen, oh, aquel el borracho, aquel el drogón, dicen. Hay unas identidades terribles, ¿no? Pero uno puede tomar una identidad en Cristo, ¿no? Y es cuando uno es un servidor de la iglesia en un área específica. Y entonces alguien puede decir, oh, ese es el maestro, o ese es el consejero, o ese es el intercesor, ¿no? Y entonces tomo una identidad, ¿no? Ahora, lo que sucede es que a veces alguien que no logró tomar una identidad en lo secular, ¿no? Como ser, vamos a decir que en lo secular era el drogón, ¿no? Entonces se pasó y acá comenzó a alcanzar una identidad que le da dignidad, porque Dios te quiere dar dignidad. Pero a veces, como dicen los chilenos, se subió por el chorro. Ahora tiene una identidad que, wow. Entonces, de repente se da un valor que no es el que se tiene que dar, porque Dios quiere que seamos sus sirvientes, sus esclavos, ¿no? Pero a veces el hecho de ser ministro, wow, el ministro, el pastor. Yo por eso me he puesto apóstol. ¿Para qué? ¿No? Pero bueno, entonces a veces se confunde uno y uno se pone en un lugar que no le corresponde, porque Dios quiere exaltarte. ¿Vos sabés que el trabajo de Dios, ¿sabe cuál es? Exaltarte. ¿Y sabes cuál es tu trabajo? Humillarte. Entonces, si vos no haces el trabajo tuyo, Dios tiene que hacer tu trabajo, porque vos quisiste hacer el trabajo de Dios. Entonces vos te quisiste exaltar y dice Dios, quiere hacer mi trabajo, le voy a tener que hacer el de él. Te humilla. ¿No? Entonces Jesús, hablándole de estas cosas a los discípulos, les dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todas las cosas que les hayan asignado, digan, somos esclavos que no servimos para nada. Lo que hemos hecho es lo que deberíamos haber hecho. Miren ustedes, así le dice Jesús que los discípulos tienen, esa es la postura que tienen que tomar ante el Señor. Somos esclavos que no servimos para nada. Y miren, ¿sabe qué? A uno con el correr de los años uno se da cuenta que no sirve para nada. Y que realmente lo que hace, lo hace por Dios, ¿no? Entonces, yo sé que Dios me usa para predicar. Pero ¿saben qué? Soy bien consciente que si el Espíritu Santo no me trajera esas revelaciones o no me diera gracia, esto sería un desastre total, ¿no? Porque es Dios el que me está haciendo que yo haga eso. En realidad yo no sirvo para nada. Y el valor es Dios el que nos hace hacer las cosas, ¿no? Entonces uno tiene que asumir que en realidad uno no sirve para nada, sino que tiene el honor de servir a Dios y ser, digamos, dotado por los dones del Espíritu Santo. Porque incluso aún las habilidades naturales, a veces ni sirven en la iglesia si vos no se las pones al Señor, ¿no? Alguien puede ser maestro en lo secular. ¿Usted cree que va a poder ser maestro de Biblia? No podés ser maestro de Biblia. Sí, podrás tener algunas técnicas que las usarás acá y está bueno, pero si vos no tenés revelación del Espíritu y gracia del Espíritu, por más maestro que sea en lo secular, no lo vas a poder ser acá. Y así en todas las cosas, como consejero. Vos podés ser consejero, podés ser psicólogo en lo secular. Si vos no sos guiado por el Espíritu Santo para ser un consejero de la iglesia, vos no vas a ser un buen consejero de la iglesia. Y así en todo, hasta en las cosas más mínimas. Si yo saco foto acá, no es lo mismo que sacar foto acá. Si vos no sos guiado por el Espíritu Santo, no va a pasar nada. O sea, realmente el Señor no puede usar eso. Lo tiene que usar cuando nosotros se lo entregamos. Entonces, aún tus habilidades naturales, digamos, tus habilidades en lo secular que aprendiste, de nada te van a servir si vos no se las entregás al Señor y que el Señor las limpie, las acomode
y te las vuelvo a poner para que vos puedas servir en la iglesia. Si vos sos tesorero de una empresa, no vas a poder ser tesorero de una iglesia. Porque los principios que se manejan espirituales tienen que ver con otra cosa. Entonces, yo he visto tesoreros de empresas que han sido un desastre en tesorería de iglesia porque sencillamente no permitieron que el Espíritu Santo los guiara en eso. Entonces, bueno, todo la identidad que nosotros podemos llegar a tener fuerte en lo secular no sirve para la iglesia. Vos tenés que pasarla por Cristo y que el Espíritu Santo te utilice, ¿no? Así que, en definitiva, somos esclavos que no servimos para nada, ¿no? Otra versión es el Nuevo Mundo. La otra versión dice: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que le ha sido mandado, digan: somos servidores que no hacíamos falta. Hemos hecho lo que era nuestro deber. Lamento decirte una cosa: no hacemos falta. O sea, no hacemos falta. Si alguien diga, ¿y si yo me llego a ir? No sé lo que va a pasar. No hace falta. Perdón, pero no hace falta. No hacemos falta. Dios, miren, ni para la adoración hacemos falta. En un momento en que toda la gente le decía: ahí viene el rey, hosana al rey. Los otros dijeron: Jesús, ¿cómo deja que digan eso? Dice: si esto no lo dicen, las piedras lo van a decir. O sea que Dios puede hacer piedra de lo que sea, ¿no? Y entonces no hacemos falta. No hacemos falta. O sea que si vos te sentís, wow, yo soy el indispensable, si no lo hago yo, ¿quién lo hará? No. Dios pone a otro y se acabó. Así que sencillamente tenemos el honor de ser unos inútiles que no hacemos falta y Dios no quiere usar. Impresionante, ¿no? Así que somos realmente esclavos del Señor. Eso es lo que deberíamos ser y tener esta mentalidad. Así que, bueno, entonces decíamos que uno puede tomar la identidad. ¿Cómo ser? Dice: al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, ¿no? Mira, así que ahora Felipe es el evangelista. Pero no se subió por el chorro Felipe, estaba ahí Felipe, contento, dando honor al Señor, adoración y alabanza al Señor, porque Dios lo había puesto como evangelista. Entonces uno puede tomar la identidad, y esto es hermoso, tomar la identidad en Cristo, de acuerdo a los dones que el Espíritu Santo nos quiere dar a cada uno. Entonces aquí tenemos Felipe el evangelista, ¿no? Fíjense, ahí está Pablo con otros que estaban ahí en la casa de Felipe el evangelista, y miren, llega alguien y dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, ¿no? Miren, otra identidad, profeta en la iglesia, ¿no? Entonces alguno tal vez está pensando: bueno, yo soy apóstol o profeta o evangelista, pastor y maestro, ¿no? Los 5 ministerios que aparecen en la Biblia. Pero aún Dios te puede tener tareas especiales para vos, ¿no? Como ser, dice: yo mismo, excelentísimo Teófilo, he estudiado todo cuidadosamente de principio a fin y decidí escribírtelo en orden para que tengas la certeza de que lo que te han enseñado es verdad, ¿no? Acá Lucas, miren cuál es su propósito, ¿no? Cuál es su identidad. Él escribe, ¿no? Y escribe cosas fundamentales de la Biblia, ¿no? Escribe el Evangelio de Jesucristo, uno de los Evangelios, y escribe los Hechos de los Apóstoles. Es la segunda parte de la carta, ¿no? No es Lucas la venganza, no es. Es la segunda parte, nada más, ¿no? Y entonces sigue, en Hechos cuando arranca, él dice: ¿te acordás lo que te escribí antes? Bueno, sigo. Y le cuenta la historia de la iglesia. ¿Se imaginan? La historia de la iglesia. Todo lo que nosotros sabemos de la iglesia, de cómo la iglesia se desarrolló, creció, se extendió, cómo funcionaba la iglesia, todo lo sabemos principalmente por Lucas, que escribió el desarrollo de la iglesia. ¡Wow! Así que Lucas tiene una identidad. Es el que escribe la historia, ¿no? ¡Wow! El que escribe la historia. Así, miren,
Miren esta mujer. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Muy bien. Seguramente Ana no era muy conocida como profeta, tal vez. No se escribe nada de cuáles fueron sus profecías. Lo que sí sabemos es que su identidad estaba en servir en el templo, de día y de noche, con oraciones y ayuno, ¿no? ¡Wow! ¡Qué impresionante! Esa era su identidad. Uno toma una identidad y uno lo que tiene que saber es que uno toma una identidad en Cristo. Y no es para los demás, esa identidad es para el Señor. Es lo que me da, es que cuando yo llegue allá, diga, wow, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿No? No es para que la identidad, si lo ven los otros, está bien, los otros la confirman, ¿no? Confirman la identidad de uno en la iglesia, ¿no? Pero en realidad la identidad es para el Señor, ¿no? Y entonces uno puede ser llamado por el Señor, no solo para los 5 ministerios que están ahí, acá vemos algunos sirviendo en el templo, o Lucas escribiendo, u otros aún con cuestiones aún más extrañas, como ser, dice esto Pablo, entre tanto he juzgado necesario devolveros a Epafrodito. ¿Alguien conoce Epafrodito? No, ¿cierto? Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de armas, enviado por vosotros con el encargo de servirme en mi necesidad. Miren cuál era la misión de Epafrodito. Es cuidarlo a Pablo. Y dice que era hermano, colaborador y compañero de armas, lo toma Pablo, ¿no? Era la misión de Epafrodito, cuidarlo a Pablo. Y entonces cuando uno ve a los demás, uno puede ser más o menos dignificado según el lugar que ocupe, ¿no? Pero cuando uno ve a Cristo y uno le es fiel al Señor, uno es dignificado, no importa si los demás ven lo que uno hace o no lo ven, pero lo importante es que lo vea el Señor, ¿no? Y estábamos en casa de Leonardo Castañari y estábamos con un pastor bastante conocido, y Remedios se llama de apellido, y el pastor estaba contando su historia, me estaba contando un hecho histórico de su vida, ¿no? La verdad que no me acuerdo, estoy peor que Nabucodonosor, no me acuerdo, si ustedes se acuerdan me lo cuentan, no. No me acuerdo cuál era su historia, porque me llamó la atención algo dentro de su historia. Mira, me estaba contando esto. Dice que fue a una iglesia muy grande en donde Dios le habló, ¿no? Ni me acuerdo lo que le dijo. Pero miren lo que pasa, miren en dónde caí yo, que fue lo que me impresionó. Dice, estoy orando y le estoy diciendo a Dios, no me acuerdo qué. Y dice, y viene uno de la recepción y se para enfrente mío y me dice lo que el Señor te ha dicho. Y dice, y me dijo lo que el Dios lo que era mío en oración. Y agarra y me dice lo que Dios me estaba diciendo. Y yo quería que orara el pastor por mí, pero después el pastor se va y no puedo orar. Yo no era de esa ciudad. Y dice que un día estoy en el mall. Y aparece el de recepción o no sé quién era, pero aparece este tipo. Y me dice, lo ando buscando porque mi pastor lo busca para orar por usted. Y dice, ¿y cómo me encontraste? No, es que mi pastor me dijo que lo buscara, como usted no es de la ciudad y no sabía dónde estaba, le pregunté al Espíritu Santo y me dijo que iba a estar a esta hora en el mall. Y dice, aquí tengo el auto afuera, lo voy a llevar, ¿no? Y entonces yo me quedé con eso, no me acuerdo la historia de él, me quedé con eso. Yo dije, qué impresionante cómo alguien puede ser un servidor de Cristo y tal vez no ser conocido y hacer un trabajo excelente, ¿no? Para el Señor y hacer este tipo de cosas, ¿no? Y entonces me imagino que en esa iglesia el pastor debe ser muy conocido, pero que no sé ni siquiera de recepción o de qué es lo que era, pero aparecía por todos lados ahí, ¿no?
guiado por el Espíritu Santo, haciendo la obra que tenía que hacer. Y cuando vaya al cielo, Dios le va a decir, buen siervo fiel, ¿no? Y entonces uno se da cuenta que el trabajo para el Señor no depende de lo que los demás ven. En realidad depende de lo que ve el Señor. Entonces, hay veces que uno quiere impulsar cosas en la iglesia, ¿no? Yo me he cansado de tratar de impulsar. Algunos los trato como esclavos, los azoto y algo hacen, ¿no? Pero en realidad me he dado cuenta que lo que tengo que hacer es lo que enseñó Jesucristo. Orad para que el Señor envíe obreros a la mies, ¿no? Entonces yo digo, uy, en esa área hace falta alguien, oro, hasta que el Señor llama a alguien. Cuando lo llama, miren, antes lo tenía que azotar, darle de todo para que pueda hacerlo. Ahora cuando el Señor llama, se la rebusca solo. Porque como tiene un llamado del Señor, dice, esto hay que hacerlo. Hasta pone plata de su bolsillo para hacerlo. Y uno dice, wow, porque tiene un llamado del Señor. Y entonces entendió su identidad y está sirviendo al Señor en lo que Dios le dijo, ¿no? Y entonces es importante poder entender el llamado de cada uno, que el Señor para qué te está llamando, ¿no? Y entonces cuando el Señor te llama, te pone su Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo te capacita para hacer extraordinariamente cosas como tan simples como anda a buscar al pastor ese que se me fue y no vive en la ciudad, y el tipo lo encontró porque dijo que el Espíritu Santo le dijo que iba a estar en el Molatés ahora, ¿no? Entonces dice, wow, ¿no? Entonces, bueno, en la Biblia el profeta Joel profetiza y después en Hechos aparece esta profecía y dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne es sobre toda persona, pero no sobre todas las personas. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros hijos verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, ¿no? Entonces cuando somos siervos, realmente el Espíritu nos dirige en cosas extraordinarias y nosotros nos sentimos realmente que Dios nos usa. Entonces, yo quiero que oremos ahora para que vos, si vos tenés un llamado al Señor, y sé que muchos acá lo tienen, que el Señor los confirme, que vivifique los dones. Algunos que no la tienen clara, que el Señor te lo aclare. Algunos que vienen llegando, que el Señor los haga esclavos. A ver, pongámonos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tenemos el honor de estar en tu casa. Tenemos el honor de servirte. Señor, aun cuando ni hacemos falta ni servimos para nada, Señor, tenemos que decir como Pablo, me tuviste por fiel y me pusiste en un ministerio. Me pusiste en un lugar de servicio. Gracias, Señor, por hacerme útil. Porque tu palabra dice en Romano, todos se hicieron inútiles. Y ahora, Señor, a mí me has dado la posibilidad de hacerme útil. Señor, yo quiero ser útil. Yo quiero ser útil. Señor, te pedimos perdón por todas las veces que tenemos tareas que no queremos hacer. Te queremos pedir perdón, Señor. Señor, cambia nuestro corazón para que te anhelemos y anhelemos tus cosas y anhelemos servirte. Cambia nuestro corazón, Señor. Cambia el corazón y que realmente podamos buscarte para servirte, buscarte para escucharte y hacer tu voluntad. Señor, queremos ser siervos tuyos, Señor, yo te quiero pedir por todos los que están acá, en el nombre de Jesús, Señor, yo te quiero dar gracias por los que te escucharon y que ocupan un lugar de ministerio, de servicio en la iglesia, Señor. Gracias por esos siervos tuyos, Señor.
que se dedican a tus cosas, que le ponen trabajo, que le ponen el hombro al asunto. Gracias, Señor. Señor, yo bendigo y yo te pido, Señor, que vos cubras sus necesidades, que vos los fortalezcas, que vos les des, Señor, lo que están necesitando, de cosas afectivas o materiales o salud. Señor, te quiero pedir por todos aquellos que todavía no entienden bien en qué tienen que servir en la iglesia. Señor, te pido que vos los dirijas para que les hables y ellos puedan encontrar su lugar en la iglesia, encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo, ocupar un lugar en el reino de los cielos, Señor. Señor, yo te pido por ellos para que vos les hables, los clarifiques, los pongas, los unjas. Señor, yo te quiero pedir por aquellos que su identidad en el mundo se dan cuenta que no sirve para mucho. Yo te pido, Señor, que puedan verte a vos como el Rey Jesús, que puedan aceptarte en sus corazones, para que vos les des una nueva identidad en vos, Señor, para que tengan identidad en Cristo Jesús. Señor, yo te pido por aquellos que están buscándote, Señor. Señor, para que te encuentren. Y Señor, que vos los sacies de tus cosas. Para aquellos que te sirven, pero que pasan por situaciones dramáticas o difíciles. Señor, yo te pido que vos veas a los que te sirven y que vos extiendas tu mano. Señor, porque así como los siervos miran la mano de sus señores, o las siervas la mano de su señora, así, Señor, nosotros miramos tu mano esperando tu misericordia, Señor. Por eso te queremos pedir que tu misericordia venga sobre nosotros, Señor. Señor, por eso yo te pido por todos los que están acá, Señor, para que vos los atraigas, les des tu identidad, pero también, Señor, para todos estos siervos que te buscan, para que vos cubras toda necesidad. Yo en el nombre de Jesús te bendigo ahora, en el nombre de Jesucristo, para que tus necesidades sean cubiertas por el Señor, para que cambie tu corazón, para que avive tu espíritu, para que te transformes en un buscador del Señor, para adorarlo y para servirle. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y yo quiero hacer un llamado a todos esos que quieren ser servidores de Dios. Yo les voy a pedir que pasen al frente. Quiero que cantemos esta canción. Espíritu Santo, poder que trajo al mundo al Salvador. El mismo poder que más tarde de los muertos le resucitó. Te adoramos, te invocamos, somos buscadores de ti. Te adoramos, te invocamos, somos buscadores de ti.
nosotros